Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Fundamentos de la Psicoterapia Integrativa Moderna, escrito por el doctor Javier Castillo Colomer y con un posterior debate sobre el futuro de la psicoterapia integrativa. Todo ello organizado por la Junta del Gobierno del COP. Os informamos que esta sesión se realizará íntegramente en castellano, también que tendrá una duración de 2 horas y que a lo largo del turno final de preguntas el público presencial podrá intervenir a través del micrófono que os facilitaremos y el público online podrá enviar sus consultas a través del chat, dirigidas específicamente al Departamento de Formación del COP. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Javier Castillo, que es psicólogo clínico y psicoterapeuta, así como el autor del libro, el doctor Guillermo Mattioli, psicólogo clínico y psicoterapeuta, decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, y con el doctor Francisco Santolaya, psicólogo clínico y psicoterapeuta y presidente del Consejo General de la Psicología de España. Antes de comenzar, os informamos que la sesión está siendo grabada y que el organizador prohíbe expresamente el registro audiovisual y la posterior difusión o exhibición de la imagen en cualquier formato. Así pues, iniciamos la actividad. Guillermo, cuando quieras podemos empezar. Muchas gracias. Apreciados y apreciadas colegas, hoy vamos a tener entiendo yo, una muy agradable conversación respecto de un tema que nos apasiona a todos. A mi izquierda tenemos al doctor Francisco Santolaya, que como acaban de anunciar es presidente del Consejo y ha sido psicólogo especialista en psicología clínica y ha sido psicólogo clínico en la unidad Malvarrosa de la Universidad de la Salud Mental del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y a mi derecha tengo al doctor Javier Castillo Colomé, autor de este libro y de bastantes otros libros. Adelante, sí, por favor, sí, sí. De quien quiero hacer algunos comentarios y después seguiremos. Javier Castillo Colomé es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, psicólogo clínico y psicoterapeuta psicoanalítico. Es graduado en psicología analítica junguiana por el Research and Training Center for Deaf Psychology, according to Sigrid Jung and Mary Louise von Franz en Zurich, y presidente de honor de la Psicoterapia Dinámica Dimensional International Society. Es creador de la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones y responsable de la formación internacional del modelo acreditado por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología. Ha publicado numerosos libros, entre los que se encuentran Los sueños en la vida, La enfermedad y la muerte, El valor del sufrimiento y Psicología dinámica orientada por dimensiones, y algunos libros más sobre psicoterapia junguiana, Madres, cocodrilos y leones. Y hablando de cocodrilos y leones, también nos acompaña un explorador que ha estado en el Amazonas y seguramente recogió en el Amazonas símbolos o mitos que quizás lo llevaron a Zúrich, o quizás ya había pasado por Zúrich antes de llegar al Amazonas. El Amazonas lo llevaron a Zúrich. Como el doctor Santolaya y Castillo se conocen hace tiempo, pues Santolaya me ha pedido un tiempo, todo el que quieras, para presentar de manera más informal y más humana de lo que acabo de hacer yo al doctor Castillo. Adelante, Paco. Sí, bueno. En primer lugar, quería agradecerle a Guillermo, al decano del Colegio de Psicología de Cataluña, y a la Junta de Gobierno el hecho de que haya ayudado a promover este acto, que yo creo que es la presentación de un libro, pues es algo más importante, porque yo pienso que es la aparición de un modelo, de un nuevo modelo, de una metodología de trabajo que yo creo que es muy necesaria, que es de tipo integrativo, ¿no? Yo hablo no puedo evitar hablar desde el afecto que le tengo al autor del libro, a Javier. Lo conozco desde hace, yo diría, más de 40 años. Y a pesar de que somos de orientaciones muy diferentes, él tiene una formación extensa en el ámbito de psicoanálisis, psicología analítica junguiana, el tema humanista, etcétera, etcétera. Y yo me acerco a una cosa mucho más concreta, que es la terapia cognitivo-conductual. Realmente más cognitivo que conductual, pero bueno, la mezcla de los dos, ¿no? Y es verdad, y es curioso cómo cuando se habla con sosiego y se va conociendo a las personas, pues muchas cosas de orientaciones diferentes hace que tengan una vinculación determinada, ¿no? Y eso va a favor de lo que sería un modelo de intervención integral que creo que ha desarrollado
Javier. De hecho, Javier ha contado con el apoyo, o al revés. Nosotros, el Colegio de Valencia ha contado con el apoyo de Javier y ha estado de embajador de la psicología valenciana en Venezuela, México, Haití, Jamaica, quiero recordar, en las selvas amazónicas. Y yo creo que, como muy bien decía Guillermo, todo eso ha hecho una especie de conglomerado junto con ese afán de estudiar y explorar que le ha permitido hacer una especie de cosmología, por decirlo de alguna manera, de lo que es la psicoterapia. Y si a eso se le añade la experiencia que tiene a nivel profesional de muchísimos años de trabajo, pues yo creo que ha dado lugar a este libro, que yo no voy a decir ni que es el mejor ni que es el último, porque seguro que no es el último, y los libros que yo he leído son tan buenos como este. Pero sí que es verdad que este libro aporta una visión integral de lo que yo creo que es toda la experiencia que Javier ha desarrollado y de toda la formación que él tiene, ¿vale? Creo, sinceramente, que es una cosa novedosa, que es diferente, y como antes estábamos comentando Guillermo y yo, aporta el poder trabajar de distintas orientaciones sobre una persona con este modelo, ¿no? Y salva muchas diferencias entre los distintos modelos que hay en psicoterapia. Esa es la verdad. Yo creo que para mí, es un libro complejo, pero por la gran cantidad de conocimientos que conlleva y la integración que se hace con ellos. Bueno, son palabras más desde el afecto que desde otra cosa. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, pues entonces, en primer lugar, escucharemos unas palabras del doctor Castillo, de Javier, hablándonos de la psicoterapia integrativa o de su libro o de ambas cosas, porque estamos por ahí. Y después, entre los tres, haremos una tertulia. Somos los tres psicoterapeutas viejos o viejos psicoterapeutas. Oh. Y tenemos algunas cosas que compartir y lo vamos a hacer con ustedes. Muchas gracias y cuando quieras. Muy bien. A ver, ¿esto va en marcha? ¿Está en marcha? Sí. Bueno, en un principio agradecer vuestra presencia. Me ha dicho Guillermo que era una mala fecha, que no se había pensado por el tema del puente, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos un número numeroso viéndonos en streaming, un grupo importante de gente y por lo tanto, pues bueno, lo que puedan participar a través del chat y pues estupendo. Gracias por supuesto a Guillermo, al COP, a mi amigo Paco, por acompañarme. Y además hemos decidido presentarlo por primera vez en Barcelona sabiendo que podíamos tener más restricciones en el público, cuando en Valencia pues tenemos casi siempre una media, es testigo Paco, de casi 100 personas en las presentaciones. Pero bueno, es importante empezar a salir de ahí, lo mismo que lo he presentado también, he hecho varias presentaciones en Madrid, que también hay un cierto público. Barcelona es un sitio especial para mí. Hace 15 años en este colegio presenté un libro que me publicó Biblioteca Nueva y por ciertas razones he cultivado menos la relación con mis amigos catalanes. Pero bueno, aprovechando que Herder es una editorial asentada en Cataluña, pues pensamos, Paco, pues nos vamos, aunque sea, y aquí iniciamos. Iniciamos, que por supuesto va a acabar aquí, seguirá en Valencia, continuará en Madrid y en varios colegios de psicólogos, en los cuales ya hemos establecido ciertos contactos. Bien, en un principio yo os diría, quiero deciros muy brevemente dos cosas del libro y luego paso a esa pequeña charla que puede incentivar. Es un libro con el cual estoy muy contento porque es una síntesis de varios libros míos. Psicología de los complejos, psicología profunda, psicoterapia de orientación junguiana, psicoanálisis, psicoterapia dinámica orientada por dimensiones 1 y 2. Pero al mismo tiempo renueva los conceptos y los amplía, en un formato muy concreto, muy concreto. Así como mi modelo, que denomino psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, lo describí de forma muy amplia en los dos tomos que les he dicho, en este adquiere una concreción que lo hace muy didáctico, aparte de que renuevo conceptos y amplío
amplío la base epistemológica, utilizo algunos autores que Herder ha publicado de ellos y me parecen, como epistemólogos y más, para justificar un modelo con dimensiones, me parecen increíblemente interesantes. Marcus Gabriel, con sus campos de sentido, luego, pues bueno, menos quizá como Hartmut Rosas con el tema de la resonancia, y bueno, ya continuaría con autores que he estado planteando en otros de mis libros. Para mí, la base epistemológica es importante. Yo, como me imagino que Paco, Guillermo, no lo sé, porque nosotros somos licenciados en filosofía y ciencias de la educación, sección psicología, como la mayoría de aquí, con lo cual nuestra base filosófica siempre ha estado presente y yo la he seguido cultivando. Me es muy difícil entender la psicoterapia sin estudiar hermenéutica, sin conocer a Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, y de alguna manera tener unos sustentos que dan cuenta de lo que estamos haciendo. Pero también renuevo conceptos en este libro. Defino de forma mucho más precisa las dimensiones. El diagnóstico diferencial, que en otros libros, en el de psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, era estructural y muy inspirado por Otto Kemper, lo complemento por uno totalmente original basado en dimensiones, que le da mucha más precisión. Amplío la noción de complejo, las tipologías que aparecen ya desarrollados en mi libro de psicoterapia de orientación junguiana y luego concretado en los otros libros. Vamos, en definitiva, estoy muy contento. Además, la estructura es distinta. Hay un capítulo de investigación. Yo tengo un hijo autista, entonces, vamos, yo nunca he trabajado con niños. Yo soy un padre mayor, por eso digo, cuando digo soy un hijo, no es un hijo mayor, tiene 13 años, por eso digo, me decía mi hijo mayor, dice, papi, tengo mucha suerte, dice, porque tú eres mi papá, pero podría ser mi abuelo. Y yo encantado. Pues mi hijo pequeño, y bueno, y todo lo que estoy aprendiendo durante la pandemia, estuvimos encerrados tiempo y fue una época creativa. De hecho, escribí un libro que titulé Imaginación, Creación, Reflexión y Creación, que lo diseñó él con unas pinturas espectaculares. Pues bueno, hay un capítulo de investigación. Yo no he trabajado con niños, me voy a dedicar sobre investigación sobre el autismo, teniendo claro que hay un problema que tiene que ver con sus redes cerebrales, eso que pretendía antes el psicoanálisis, que tenía que ver con la madre nevera, etcétera, etcétera, pues es muy cuestionable, pero eso no quiere decir que el psicoanálisis siga aportando muchos elementos que sea necesario incluir. Y luego, para cerrar lo que quiero decir al libro, vamos, el honor de publicar con una editorial como Herder. Es una editorial decana en el trabajo de los ensayos, tanto filosofía como psicología. Para mí ha sido un honor, es un gran honor. Tenemos aquí al director, creo que se dice director o presidente, pues no lo sé, dije, editor, editor. Y para mí es, desde luego, y vamos, en su agradecimiento le puedo decir que el libro lo vamos a mover por cielo, tierra, mar y aire. En cualquier sitio que lo podamos mover. Y en ello tenemos el compromiso de colegios de psicólogos y vamos a hacer. Pero ya entrando en tema, para entender lo que, o dar cuenta de lo que yo entiendo por integración, tengo que dar cuenta un poco de mi vida. Yo empecé a estudiar, a daros cuenta que yo acabé la carrera de psicología, que no era psicología, como os he dicho, en el año 82. O sea, que han pasado pues, unos cuantitos años. Entonces, en la Universidad de Valencia era modificación de conducta, un señor que se llamaba Pelechano, no había un manual, modificación de conducta. Bueno, pues a mí se me ocurrió hacer un trabajo sobre Freud. Además, los libros no estaban ni publicadas las obras completas, estaban los libros de Alianza. Había uno que era una especie de síntesis de la teoría sexual, los actos fallidos y la interpretación de los sueños. Y se me ocurrió una profesora, oye, pues me interesa, pues hazme un trabajo. Lo hice. Le caí en gracia y entonces me informó que había un grupo de profesores que estaban formándose con un psicoanalista lacaniano, se llamaba Juan Carlos Tacetian, que hacía poco que había venido y que, bueno, me invitaban. Bueno, pues la invitación duró 4 años, siendo yo estudiante, casi paralelamente estaba estudiando la carrera y estaba formándome a nivel psicoanalítico. Creamos la primera asociación psicoanalítica
en Valencia, que era la Escuela de Estudios Psicoanalíticos, Óscar Masota, del cual yo fui miembro. Empezamos a trabajar la psicosis, traducíamos los textos de Lacan, de l'École Freudienne de París, entonces no estaban ni traducidos. Imaginaros todo el movimiento, la transición política. Pero llegó un cierto momento que pese a lo seductor que era Lacan, lo imaginario, lo simbólico, lo real, estar a la búsqueda y captura del significante que se desplazaba en el discurso y era puntuado y producía un efecto sujeto, me pareció tan intelectual, yo estaba en otra situación, que di un bandazo tan grande y me metí a formarme como terapeuta richiano, humanista, con todas las terapias psicocorporales, y que matabas a tu padre directamente golpeando los cojines, terapias de grupo, estaban todos medio en pelotas, te tirabas, bueno, y fueron varios años. Claro, eso llegó a un cierto momento que se me quedó corto y volví al psicoanálisis, pero desde una óptica más relacional. Más relacional. Empecé un análisis personal, otro análisis personal, porque he tenido 4 analistas distintos en Grenoble con Marie Lessen, me analicé con ella, una neuropsiquiatra que hacía una especie de síntesis entre trabajo richiano y el psicoanálisis relacional, trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Grenoble y empezamos a trabajar. Duró 5 años, imaginaos, en aquella época además yo recuerdo que tenía que pasar por Barcelona, porque era el talgo catalán que me llevaba a Grenoble, luego viajábamos con los borregueros para llegar de Valencia aquí, bueno, un infierno, pero bueno, por eso a veces cuando hablamos del esfuerzo, es Dios mío, lo que me ha costado a mí de currar todo esto, de tal, hay 5 años yendo a Grenoble y tal, y luego ya no iba directo, entonces iba con el coche, bueno. Y ese trabajo, pero ya nos damos cuenta que empezaba un poco todo el mareo de la integración, el discurso lacaniano, el trabajo psicocorporal, la introducción también de muchos elementos humanistas, bioenergética, terapia Gestalt, doy vuelta al psicoanálisis más relacional, tuve varios maestros psicoanalíticos, algunos de la IPA también, con lo cual estuve varios años. Pero en esa época yo estaba fascinado por un autor. Aquí Octavio me comprenderá perfecto. Yo estaba fascinado por Carlos Castaneda. Estaba fascinado con las enseñanzas de Don Juan, tal. Me parecía muy seductor todo el trabajo de la conciencia. Conocí personalmente a Carlos Castaneda, tuve la suerte de poder conocerlo. Es una de las pocas personas aquí quizá que puede dar testimonio. Estuve 4 horas con él, estuve más y ahí se acabó. Entonces empezó todo mi interés por todos los estados ordinarios de conciencia, espiritualidad, psicoterapia. Constituimos una asociación que se llamaba Asociación Transpersonal Española, del cual Octavio también fue miembro. Él venía del psicoanálisis, también sigues en el psicoanálisis, me imagino, en el psicoanálisis. Y bueno, hicimos congresos maravillosos, donde venían 500 personas en la universidad, que Paco un día se metió en un lío increíble porque acreditó los congresos, y claro, eso de transpersonal, eso era una cosa que le llovieron golpes por todos lados. Pero bueno, trabajos de investigación realmente chulos. Es verdad que luego el término transpersonal ha ido cayendo en desuso porque se han mezclado lo que eran trabajos con respecto a la conciencia. De hecho, al Congreso iba a venir Prigogine, premio Nobel, lo que pasa es que fue internado en el hospital y no pudo venir. Pero vinieron catedráticos de diferentes catedráticos de disciplinas distintas, vino gente, vamos, fue espectacular. Nuestro querido amigo ya fallecido, Jaime Llenares. En esa época yo entonces me planteo empezar a viajar a los lugares de los que se habla chamanismo, hacer un estudio de campo y donde empiezan todos los viajes, Venezuela, Colombia, y 2 sitios particularmente. Fue Venezuela, primera entrada en Venezuela. Yo tengo contacto con básicamente 3 comunidades, pero que están bastante transculturizadas, los Piaroa, los Maquiritare y los Curipacos. Con los Piaroa tengo mi primera experiencia con el yopo. Allí, a diferencia de los Yanomami que te soplan con la tal, yopo es una con huesos de garza, te ponen el gadillo y recuerdo lo asustadísimo, estaba aterrado, porque recuerdo que iba con quien entonces era mi pareja,
mujer psiquiatra, que además me daba unos rollos de te vas a volver loco aquí en medio de la selva, te vas a tirar tal. Y digo, oye, hemos venido aquí a investigar esto, o te metes o te dedicas a ser exclusivamente un periodista desde fuera que cuentas las cositas, pues nada. Pues yo ahí le di al yopo y bueno, pues fueron experiencias realmente fuertes, pero bueno, fue una preparación para luego la incursión con los Yanomami, con los hijos de la luna. Claro, me impresionaron sus mitos, me impresionaron sus mitos. Entonces, el mito principal, que es muy largo, pero me pareció precioso cuando me lo contaron porque lo sesgaron, me contaron la parte bonita, ¿no? Pero vamos, yo puedo contaros la parte bonita. Los hijos de la luna eran los anteriores habitantes de la Tierra, vamos, vivían en una pequeña comunidad y una de las mujeres se casa con un señor que se llamaba Peripo Ribe, total, que la maltrataba, al punto que la acaba matando. La acaba matando y se come sus intestinos. Pero Peripo Ribe, que estaba tomando el sol, después de comer, se le hincha la cabeza, 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 empieza a volar, y se convierte en la luna. Entonces los que habitaban lo flechan desde abajo, le tiran flecha. Y cada gota de sangre que cae en la tierra se convierte en un guerrero Yanomami. Y me pareció tan bonito, además, un mito donde se integran cosas. Daros cuenta, la luna, un símbolo por antonomasia femenino, pero sin embargo la agresión a lo femenino, me pareció... volví a Valencia, me enteré que un discípulo de María Luis Bonfranc, que era la discípula más importante de Jung, viajaba cada 15 días a Valencia a analizar a la gente. Y bueno, pues empecé el análisis con él, que duró 10 años. Conocí al nieto de Jung, que venía, Dieter Baumann, venía a Valencia, hacíamos unos pequeños congresos, era el grupo que se llamaba Tower Group, que se habían separado de la oficialidad junguiana, iban por su cuenta. Y fue un trabajo muy rico. José Zavala falleció, era de origen mexicano, pero fue un discípulo muy, muy directo de María Luis Bonfranc, pero nunca me pude adaptar al grupo. Nunca, porque era un culto a la personalidad. Si algo no tengo yo es un culto a la personalidad a nadie. Pero bueno, pasó un cierto tiempo, hubo muchos cambios en mi vida. De ellos me casé, cosa a la cual yo me resistía. Y tenía una editora en México, una editora muy querida, que se había graduado en el Instituto Bonfranc, una editora que tiene una editorial muy artesanal, que se llama Fata Morgana, pero editaba textos exclusivamente junguianos, María Bach, y me dice, Javier, a mí me da la impresión de que tú estás subiendo muy para arriba. Entonces, la gente que está arriba, ¿qué ocurre? Que los que están abajo te ven de puta madre y con una escopeta es muy fácil que te den una escopeta. Es decir, yo de ti, yo te puedo poner en contacto con el discípulo más consentido de María Luis Bonfranc, el que continúa con todos sus trabajos sobre la alquimia, el que está dirigiendo el Corpus Alchimicum Arabicum en el propio Instituto Bonfranc, un profesor titular de la ETH, la universidad que sabéis que tiene tantos premios Nobel, Theodor App. Habla además un poco español, claro, yo fui a Zúrich con mi francés. Yo parle francés, niente. Además, el alemán que hablan allí es un alemán muy particular, ¿eh? Es un alemán, es un dialecto. Entonces, yo con Teo al principio, pues hablábamos un poco castellano, un poco francés, y empezó un trabajo analítico que también duró 10 años. Todo el dinero que he ganado ha sido para pagarme mis análisis. Y luego, pues ya, me pareció interesante que la formación que hacían allí, una formación espectacular, viene gente de todo el mundo, a Zúrich, en la psicología más clásica junguiana. Tuve que aprender inglés porque ahí había 2 líneas solamente de posible trabajo, que es la alemana y la inglesa. Tienes que pasar aproximadamente 10 exámenes y tienes que hacer una tesis. Los exámenes son tribunales, solamente puede ser en inglés o en alemán, con lo cual mi inglés prácticamente era nulo, tuve que aprender inglés. Y daros cuenta del recorrido tan sumamente diverso, Selva, Castaneda, tal. Pero yo, si algo ha definido mi trayectoria, es que he sido un clínico toda la vida, un clínico. Yo trabajo con un perfil de pacientes
una buena parte que son trastornos de personalidad importantes y trastornos psicóticos. Entonces, claro, está muy bien lo que de alguna manera te va marcando una escuela, pero a veces intentas meter dentro del embudo y no cabe. La psicología junguiana, que es preciosa, ya os digo, yo me he formado en la escuela más clásica que existe. Soy, de hecho, el único español que está graduado en el Instituto Bonfront. No solo español, la única persona que habla castellana. De hecho, ahí los suizos me veían y dicen, ¿tú qué haces aquí? Pues, la idea que tienen de los españoles es muy, muy particular. ¿Qué haces tú aquí? Eh, eh, pero de alguna manera a mí me siguen, yo sigo viajando a Zúrich como mínimo 2 o 3 veces al año, di algunas clases allí, pero tampoco me he podido integrar. Daros cuenta que quizá mi problema con la integración es un problema de marginación, de no encajo. De hecho, soy miembro de dos sociedades psicoanalíticas. La CIPAC, la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, es independiente, es muy integrativa, y luego soy miembro titular como psicoanalista de la International Federation Psychoanalytic Societies, que la fundó Eric Fromm en el 62. Con mucho prestigio, pero también es muy integrativa. También es muy, 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 muy integrativa. Esta sociedad psicoanalítica hay relacionales, neofreudianos, pero también hay algunos freudianos, etcétera. Entonces, llega un cierto momento que yo tengo que aclararme y empiezo a escribir la necesidad de integración, psicología profunda, incluso el libro de psicoterapia y orientación junguiana es un libro profundamente integrativo, donde yo, partiendo del concepto de complejo de Jung, pero lo relaciono con muchos otros, no está tan alejado del concepto de esquema como algunas psicologías cognitivas plantean, o no dejan de ser patrones las diadas relacionales objetales de Otto Kemper, aunque partan de una idea distinta. Jung, no Jung, el psicólogo cognitivo, habla que los esquemas aparecen en los sueños. Imaginaros ahí los elementos que empiezan a aparecer. Entonces yo estuve trabajando 4 años en la pública, ahí empiezo a hacer mis primeros intentos de integración. En la pública yo ahí tenía que hacer, ideé una psicoterapia breve, que luego conocí el trabajo de Paul Waltz, que es un psicoanalista que introduce la modificación de conducta, donde trabajé con problemas, recuerdo un vaginismo severo, con técnicas de sensibilización sistemática y de hipnosis y una perspectiva psicodinámica. Fueron intentos de empezar a integración. Todo el recorrido me lleva a lo que sería una psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. ¿Qué entiendo por dimensiones? Por lo mejor no es algo tan lejano a lo que Bion decía de Vertix. La psique, como dice a ver, como plantean algunos epistemólogos, concretamente Marcus Gabriel, él define uno de los libros más conocidos, ¿Por qué el mundo no existe? Te viene a decir que no hay una única cosa que defina lo que es el mundo. Hay campos de sentido. Pero es que no hay una única cosa que defina lo que es la psique. Y no hay una única cosa que defina lo que es el inconsciente. ¿No? Todo el mundo da por supuesto, dice, sí, lo inconsciente. ¿Y tú qué entiendes por inconsciente? Mi tesis doctoral fue esa. Es lo que entendían por inconsciente Freud, Reich y Jung. Y no entienden lo mismo. Freud entendía representaciones, por lo tanto, que eso Lacan luego lo supo ver, palabras que son reprimidas. Reich, sin embargo, carga las tintas en la emoción y Jung en la imagen. Quiero decir, no se entiende, no se entiende. Por lo tanto, la psique es algo que necesita de registros distintos. Como nuestros pacientes necesitan de intervenciones diversas dependiendo del registro que privemos en base a un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, hay la dimensión que yo denomino cognitivo-identitaria, que es la primera vez que yo la denomino así en un libro. Siempre he hablado de dimensión cognitiva, pero el libro que ha publicado Herder procuro ser mucho más. ¿Por qué identitaria? Porque la dimensión relacional está presente en toda la psicoterapia, en todo el momento. Pero cuando hablo de identitaria me hablo de las intervenciones que ayudan a ciertos pacientes a construirse.
un yo consciente sea lo suficientemente sólido para que luego puedan haber intervenciones, para que luego puedan haber interpretaciones, para que se pueda construir el inconsciente. Yo creo que podemos hablar de construir lo inconsciente. Las aportaciones de Feiba, las aportaciones de Winnicott, desde otra óptica de Kohlund, la madre suficientemente buena, mantener la transferencia especular. Son un tipo de intervenciones para llamar a la relación. Pero es que hay ciertos pacientes que, aunque no tengan esa base psicótica, sin embargo, son incapaces de elaborar. Sabéis que se ha puesto de moda todo el tema de la mentalización, que es una dimensión puramente cognitiva, pero es un hecho así. Ciertos trastornos de personalidad que no pueden reflexionar. Entonces tú puedes interpretar. La mentalización está presente en todo el análisis. Cuando tú analizas un complejo, incluso cuando desvelas una pulsión, estás permitiendo que la persona aumente su capacidad cognitiva. Pero hay personas que no pueden. Esa pseudomentalización. Estoy mal y siempre voy a estar mal. Pero bueno, eso se puede. Estoy mal y siempre voy a estar mal. Mi novia no me ha cogido la mano. La mentalización, pseudomentalización, no me ha cogido la mano, por tanto no me quiere. No es posible pensar que la novia está cansada o que te ve mal y cree que es mejor. No me coge la mano. Hay un trabajo psicopedagógico a veces en el trabajo terapéutico puramente cognitivo, preanalítico, preconsciente, que requiere ser. Claro que nos encontramos con personas con una cierta estructuración, con una rigidez importante y que requieren el análisis, lo que tradicionalmente el psicoanálisis pues, ha sentido más cómodo. Yo es verdad que mi patrón de análisis fundamental es el concepto de complejo, pero que no es muy distinto, como os decía, al concepto de esquema de la psicología cognitiva. Y no contradice que emerja todo el marco, lo que tiene que ver con lo pulsional, la sexualidad, la agresividad, pero de alguna manera esa representación cargada de sentimiento, de emoción, como plantea Jung. Sabéis que básicamente Freud desarrolla los complejos sexuales, aunque luego en la última etapa de su vida lo complica todo con el tema de la pulsión de muerte. Hay una dinámica distinta, pero el complejo de castración como un elemento fundamental. Sin embargo, Jung amplía el concepto de castración, de complejo. Parte del complejo materno, paterno, de castración, complejo inválido, complejo. Es mucho más amplio. Y a mí, como unidad de análisis, es muy importante. Pero claro, el psicoanálisis relacional es muy crítico con el análisis que pueden hacer autores como Hartmann, en la escuela del yo, en los análisis directos, o Reich mucho más, con la coraza caracteromuscular a romper. Y es verdad que a veces puede retraumatizar a ciertas personas. Entras a saco. Yo recuerdo en mi época reichiana, cogías el carácter fálico narcisista, el masoquista. Claro, yo ahora pienso, Dios mío, aún salí bien parado de las cosas que pude hacer. Pero tampoco, hay veces que hay el riesgo de que el proceso psicoterapéutico se convierta en un maternaje total y absoluto. La dimensión caracterodefensiva es muy importante, como la de hacer consciente lo inconsciente, la dimensión topográfico-elaborativa. Es importante. A veces hay que analizar las resistencias y ponerlas sobre el tapete. Usted racionaliza, evita, reprime. Ciertos rasgos de carácter, como plantea Reich, sirven para eso. E incluso, vuelvo otra vez a la psicología cognitiva, las aportaciones de la psicología. Autores como Jung hablan de los mecanismos de defensa. Las personas se defienden de ser conscientes de sus propios esquemas. También hay una dimensión abreactivo emocional, quiero decir. Uno de los grandes riesgos que tenemos las personas que hacemos una psicoterapia verbal es que se convierta en una psicoterapia de cabezas pensantes, de creencias, de asunción. Claro, esto tiene que mover sentimientos, emociones. Es verdad que toda la psicoterapia más de corte humanista ha puesto mucho énfasis en lo experiencial, en lo emocional, pero hay personas que realmente tienen bloqueados sus... y a veces un trabajo psicocorporal, ciertos trabajos grupales, el trabajo psicodramáticos, movilizan, activa, poner en contacto. Yo lo trabajo de forma distinta ahora, no como en mi época, pero le doy a veces una extrema importancia a que surja el sentimiento, la emoción, incluso parar, cuando es muy fácil a veces lanzar un conjunto de interpretaciones. Pero también hay una dimensión conductual modificadora. Esa, yo decir que fue la última, la que más me resistí.
En el libro de Psicoterapia Dinámica Orientada por Dimensiones 2 ya aparece. Aquí la preciso mucho más con el término modificadora. Pero sin embargo hay autores psicoanalíticos como Waltz, nunca me acuerdo de cómo... No, Bachtel, Watchel. Siempre digo Waltz, no sé por qué, Watchel, donde de alguna manera integra ya muy tempranamente la modificación de conducta y el psicoanálisis, porque además lo argumenta de forma muy clara. Hay ciertas conductas que refuerzan ciertos mecanismos de defensa. Yo os podía dar muchos ejemplos y luego... y de alguna manera hay que parar esas conductas porque si no el sujeto está sistemáticamente defendiéndose y es imposible que salga de ahí. Y luego, es verdad que luego ciertos protocolos que trabajan desde la modificación de conducta son útiles, muy útiles en ciertos momentos de la terapia. Por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, trabajando con los procesos psicóticos, la dimensión relacional para mí es la fundamental, pero la dimensión conductual modificadora, hay ciertas prescripciones que en un momento de el doctor Santolaya trabajó con habilidades sociales, con un montón de cosas muy, muy interesantes en ese sentido. Pero es que incluso la exposición, como plantea la modificación de conducta, a veces es necesaria. Incluso en ciertos procesos fóbicos, que tú trabajas las bases psicodinámicas, pero luego empujas. Y si es necesario, brindas instrumentos para ello. Eso lo dice incluso el propio, mira, un psicoanalista catalán, Coderch, un psicoanalista racional. Llega un momento determinado a decir que es necesario en un momento determinado la confrontación. Pero también hay una dimensión que sería la última, existencial creativa. Te das cuenta que en mi integración Freud-Jung, Freud pasado, Jung el futuro, la importancia de las semillas de la creatividad, esos sueños, esas imágenes, esos proyectos vitales, ese Dasein heideggeriano como proyecto, como un elemento fundamental de estar en la vida. Comentábamos antes en la pequeña tertulia cómo se me ocurre a mí escribir un libro que titulo Madres, cocodrilos y leones, y he comentado el proceso creativo. Yo tengo antes de morir mi madre un sueño con un cocodrilo agazapado en una piscina y bueno, ahí se acaba. Mi madre tenía 90 años, ya estaba sentenciada, la pobre, y el cocodrilo, ese demonio de la muerte que se la puede llevar. Pero yo aún así digo, voy a investigar si en Valencia hay algún tema vinculado a cocodrilos. Imaginaros, Valencia cocodrilos. Pero descubro un texto de Blasco Ibáñez que se llama El dragón del patriarca, inspirado con un cocodrilo. Relacionado con la albufera, aquí Ramón, que es de Catarroja, prop d'allí, o sigui, ho coneix molt bé. Toda la albufera había allí una leyenda de un dragón aterrorizaba, tal. Bueno, y además tiene un final muy curioso porque lo vence el trickster. Sería una cosa para desarrollo en tal, no lo vence un héroe solar al uso, tal, sino un penao que está encerrado en la cárcel. Es muy curioso. Pero claro, entonces yo me entero que se inspira Blasco Ibáñez en el dragón del patriarca, que es un cocodrilo que regala el cónsul de Perú al patriarca de Valencia, y luego cuando se muere lo disecan y entras en la iglesia del patriarca, te ves el cocodrilo. Y puesto en la entrada, en el atrio, el cocodrilo. El cocodrilo. Claro, yo digo, ¿y se puede ver? Claro que se puede ver antes de la iglesia. Y estando yo con mis hijos, fuimos y vimos el dragón del patriarca, fotografías, como comentaban, también se está inspirando el documental, de cual espero pronto tener un tráiler para poder, estamos trabajando ya en ello, ya está muy, muy adelantado. Pues el dragón del patriarca, y saliendo de allí me comunican la muerte de mi madre. Digo, ya mucho cocodrilo. Y aparte de ahí empiezo todo el trabajo, la importancia del caimán en la cultura ameroindia, el sobeck egipcio, la creatividad, los mitos vinculados. Y para mí es un libro que tiene que ver con un rito de paso. Construyo un rito de paso. La pérdida de ritualidad. Que autores que además Herder publica continuamente como Byung-Chul Han, que han puesto bueno, a mí es un autor que me gusta. Hay cosas que no comparto del todo porque la interioridad, la idea que tiene de interioridad es una idea muy, 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 muy sesgada, pero de todas formas tiene el mérito de
de lo que es la pérdida del rito, la ciudad, la sociedad del cansancio, ese no parar, no parar, no parar. Y para mí el libro fue un rito, es una dimensión fundamental, y nos vamos a encontrar con la muerte, con la enfermedad, con situaciones que de alguna manera también cabe preguntas, y cabe preguntarse qué sentido tiene esto. La construcción de sentido para mí es fundamental, que no solamente la aporta la psicología junguiana, sino toda la tradición filosófica, incluso la psicología existencial. Otro autor de Herder, Yalom, lo ha puesto muy, quizá el autor así para más, pues luego me es más difícil digerir todo el tema de la logoterapia, porque sí que creo que tiene una impronta muy ideológica, pero aún así hay muchos elementos rescatables. Pero la importancia de la construcción de sentido, y por lo tanto también hay una variante, y en momentos determinados los estancamientos de creatividad, esos sueños creativos, yo compartiré, daros cuenta lo importante que es. Yo podría compartir con vosotros muchos sueños en la época esta que iba yo, que estuve recorriendo Venezuela, Colombia, Brasil, estuve hasta en Haití, imaginaros. Además, cuando estaban allí, que había una serie de locuras, pues fui a ver el vudú. Imaginaros, ya me fui solo allí. Tenía un contacto a través del que entonces era director de Año Cero, Enrique Vicente, un buen amigo. Me puso en contacto con el cónsul de allí, que era un erudito que había escrito sobre la Inquisición y tal. Pues además lo tengo grabado, porque estaba el cónsul que era hermano de un tal Seara. Los que somos mayores nos acordaremos que fue ministro de la UCD. Entonces, pues vamos, los cónsuls hacen ahí, van, aunque sean sitios malos, van haciendo ahí puntos para ir, tal. Estaba ahí el tío y decía, a mí, además utilizaba una expresión que ahora sería, te decía, a mí es que los negritos estos me acojonan. Y recuerdo que me dijo el cónsul, Javier, vuelve a las 8 de la noche, porque si no, tu vida puede peligrar. Imaginaros los líos que... Pues fui a ver un vudú real, no lo que ven por ahí, pero real, las barbaridades que hacían. De hecho, en televisión pasamos algunas cosas y tal. Bueno, fueron épocas, y luego ya os digo, ya con los Yanomami me soplaron el cacharro ese que me dejaron, además más de una vez, la ayahuasca, antes de que la ayahuasca fuera de tal, pues estaba experimentando la ayahuasca. He de deciros que yo me preparé con un médico anestesista, que además que me pinchó ketamina para ver cómo reaccionaba antes, o sea que hubo una preparación importante, lo más cercano que había en el LSD, que entonces aún estaba en los hospitales, pues. Bueno. Pero yo tuve un sueño cuando ya estaba, donde, daros cuenta qué sueño más didáctico y qué bonito. Yo iba con una bicicleta, iba hacia el sur, es verdad que luego he tenido muchos pacientes del sur, pero yo iba hacia el sur y quería ir rápido, y llegaba a un pueblecito. Quería preguntar por dónde iba, por dónde estaba la autopista. Imaginaros qué cosa con la bicicleta por la autopista. Yo quería ir por la autopista. Y en el cruce de unos caminos había un señor allí, un hombre pues mayor, que era el típico campesino, que da la impresión que conoce los caminos, y le pregunto a ese señor, oiga, y para ir a la autopista, el tío se me queda mirando, todo eso en el sueño, sin haber tomado nada, y se me queda mirando y me dice, pero tú, por la autopista, y dice, ¿por qué no vas por los caminos secundarios, vas despacio, vas viendo? Incluso te podías hasta quedar a dormir en este pueblo. Pero me pareció una idea tan cojonuda que dije, oye, sí, me voy a quedar aquí. Y yendo hacia la bicicleta, la veo en el suelo de la bicicleta con la libreta y el bolígrafo fuera. Para mí fue un sueño y muy importante. Daros cuenta en un momento que yo quería ir por la autopista con sustancias psicoactivas, experiencias chamánicas, todo lo que entonces llamábamos psicología transpersonal, vivencias. No era mi camino. Los caminos secundarios, ir despacio, la libreta, empezar a escribir. Si yo hubiera vivido en la antigüedad tardía, ese personaje, ¿a quién creéis que hubieran dicho que era? A ver quién se atreve. Octavio, que a ti seguro que te suena. ¿Cuál era el dios que desaparecía a los caminantes y les decía qué camino era el adecuado, que ponían piedras en su honor?
Hermes, el Mercurio romano. Bien. Y en definitiva, esta es una síntesis de lo que entiendo yo por psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, donde veis que hay un recorrido, hay ciertos daños en la psique. Imaginaos un psicótico que le hablo yo de Hermes, lo ridículo que puede ser, o personas con la dimensión mentalizada, cognitivo-mentalizadora totalmente bloqueada, o simplemente dedicarme a nutrir a un paciente estructurado que lo que necesita es análisis. Pues eso es lo que he intentado plasmar, sintetizar en el libro que me ha publicado en estos momentos la Herder, y que bueno, del cual estoy muy ilusionado. Y espero, pues bueno, que la confianza que ha tenido Hermes, científico Herder conmigo, de alguna manera, pues realmente sea compensada. Si queréis, pasamos a... Tendríamos que analizar el lazo lenguaje. Sí, sí. Bueno, Muy bien. bueno. Pues yo venía a hablar de tu libro. Y yo iba a empezar diciendo que este para mí ha sido un libro muy provocador, pero ya no lo puedo decir. El autor es aún más provocador. Bueno, pero tendrás que definir por qué lo vives como provocador. No. Pero de todas maneras hay algunas cosas que, mira, me he ido apuntando. Yo también vengo de filosofía, mejor dicho. Yo estudiaba filosofía y en segundo de carrera tropecé con Freud y me pasé a psicología. Años después, aquí estoy hablando del año 70. Años después, aquí en Barcelona, retomé la carrera, pero no la acabé. Y también conocí a Oscar Masota. Fue profesor mío en aquellos grupos de Buenos Aires. Pues sí, este es un libro muy provocador que de alguna manera arranca sin arrancar del todo, pero sí con Freud y va hacia el camino que Freud evitó, que era el de la filosofía. Tú lo tomas por el lado de Jung y el humanismo y acabas diciendo, y debo decirte que me ha dolido, hay un párrafo de tu libro que me ha dolido un poco. A ver. Cuando sutilmente excluyes a los psicóticos de la dimensión existencial. Dices que no les da para tanto. Yo he sido terapeuta de psicóticos, no sé, 30 años. Ahora ya no porque prefiero ocuparme de otras cosas. Pero he conocido muchos psicóticos a los cuales la dimensión existencial les excitaba mucho. O sea que alguna excepción habrá. Lo que pasa es que el problema es que al excitarse mucho, ya sabes lo que pasa. No, ya sé lo que pasa. Pero tenían la capacidad de explorar, o a lo mejor yo los acompañé a explorar. Pero es que tienes razón. Quiero decir, el propio concepto de arquetipo de Jung parte de un psicótico que está moviendo en la Vologodsky la cabeza y que luego reproduce un mito mitaico totalmente. Pero el problema cuando digo que no es a trabajar, no, en lo que es lo fundamental en un principio del trabajo con la psicosis, es porque el psicótico no puede asimilar. Sí. Entonces, por eso digo, no lo puede asimilar. Pueden haber sueños riquísimos, Guillermo, sueños riquísimos de psicóticos, pero ¿cómo asimila cuando el psicótico tiene esa pérdida de límites entre el mundo imaginal y el... Claro, porque tú lo abordabas por el lado de los sueños. Yo lo abordaba por el lado de lo que yo llamé en su momento, y escribí un artículo que se llamaba La construcción del inconsciente, ¿no? Por el lado del delirio. O sea, hacerle la segunda voz al delirio me permitía, o nos permitía, porque a esta altura del partido era difícil decir quién era quién, nos permitía, al paciente, y ahora estoy pensando, se me está pasando, nos permitía, no sé, tocar a dúo, digamos, ¿no? Un rato, y en ese rato calmarse y pensar alguna cosa. Pero para nada, es solamente un tropiezo de lectura de los muchos. Mira, si los discutiéramos tú y yo, seguro que llegaríamos. Hablando de pacientes, los que tenemos años de pacientes, siempre nos ponemos de acuerdo. El ejemplo que doy del primer punto que dije, no, la primera no, una segunda paciente psicótica que viene con el delirio de que la droga ni come carne humana, imagínate qué delirio. Pero es que, de alguna manera, ese delirio tenía un aspecto muy prospectivo y, por lo tanto, existencial, en el sentido de integrar algo. Un mundo instintivo, por eso luego los sueños con caballos, con animales, pero claro, al principio era incapaz de asimilar. Cuando yo hablo de
de dar prioridad a unas dimensiones y no a otras, no quiero decir que se excluyan, sino que en un principio no están presentes. Correcto, sí, 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 sí. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque, no, comienzo por antes. Dimensional, vaya. Y busco una definición de dimensión y no la ahora tú me dirás que está en la página 48 abajo a la izquierda, pero no la encuentro y he leído todo el libro y medio libro 2 veces. Y sin embargo, en cada página lo dimensional te salta a la cara y no lo defines nunca, pero se define de facto en la anudación de conceptos, en los pacientes, en los casos, o cuando hablas de justamente el complejo y la arquitectura arquetípica del complejo, como el foco en la terapia breve. Yo dije, vaya tú, terapia breve en el complejo, como foco de la terapia breve, el complejo junguiano. A mí Jung, debo decir que me agarró muy joven, en una época muy lacaniana, y casi me pasó así. De grande he tenido más, bueno, más recuperación. Yo he de decirte que me he reconciliado por algún autor moderno con el lacanismo. Ah, Máximo Recalcatis sí. Es un autor que me ha permitido reconciliarme en una parte importante. En fin, Paco, te vamos a abrir el micrófono. No, en absoluto. Estoy por ponerme con el público y escuchar que estaba bien. Pero, como veis, la gente explaya de lo que es. Y en el caso mío, yo quiero hacer una pregunta a Javier. Han habido varios intentos. Yo te voy a contestar la pregunta, ¿vale? Pero ha habido varios intentos de vincular distintas orientaciones. Desde Donald Miller, creo que fue en el 30 o en el 40, por ahí, que juntaba modificación de conducta pura y dura con temas de psicoanálisis. Stadt, que desarrolla una teoría muy buena sobre conductismo social, etc. Y son modelos que no se han dejado de desarrollar. ¿Por qué el modelo tuyo de trabajo va a tener éxito? Yo te voy a contestar, ¿vale? Pero no puedo dejar de contestar sino desde el punto de vista que yo trabajo y como yo soy. Yo creo que hay varias cosas que producen éxito. Primero, obviamente, que la obra tuya es una obra de madurez. Es decir, han pasado muchísimos años trabajando conceptos experiencialmente, etcétera, hasta casi capaz de elaborar. Yo no sé si te diría una teoría, pero al menos una metodología de trabajo con una teoría importante detrás, que yo creo que eso es muy, muy importante. El segundo elemento que yo veo que es importante es el contextual. Es decir, ¿el contextual en qué sentido? Pues yo creo que estamos en una época que están rompiendo los clichés mecanicistas de los últimos 15 o 20 años. La gente tiene mayor nivel de insatisfacción, la gente no está bien, la gente busca respuestas en muchas cosas, ¿vale? Y que los psicólogos puedan tener una formación específica en este modelo y puedan trabajar, yo creo que eso es una de las cosas que va muy bien. El tercer elemento que yo veo que es diferenciar es que a lo mejor me dices, eso está bien, pero no es así, ¿no? ¿Te has entendido? Sí, sí, claro. A lo mejor es así. Yo creo que realmente es un modelo de trabajo que hace una cosa diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Y es que en general en psicoterapia, aunque parezca mentira, los pacientes se tienen que adaptar al modelo. Y yo creo que aquí pasa lo contrario. O sea, hay una serie de alternativas que hacen o obligan al psicoterapeuta, al psicólogo, a poderse adaptar al funcionamiento del paciente, lo cual es mucho más eficaz porque es mucho... Y luego, la otra cosa que yo quería decir es que está basado realmente en la experiencia tuya. Es decir, por ejemplo, si yo pienso en los modelos de Donald Miller o Stadt, son más teóricos y salen de la teoría
o de la investigación, ¿vale? Para plasmar algo. Y en el caso de Javier, yo creo que sale de lo experiencial que intentas plasmar en algo. Sí. O sea, en ese sentido es mucho más real y por lo tanto puede tener mucha más probabilidad. Era comentarte eso. La pregunta era, ¿por qué vas a triunfar en hacerlo? Pues básicamente estoy, hombre, yo no sé si triunfará o no, pero sí que estoy de acuerdo contigo en ciertos... Primero que intento, las dimensiones ocupan, los intentos de integración, aparte de los que has dado, pues por ejemplo, hay algunos como el de la terapia cognitivo-analítica, de Ryle, pero se ve muy sesgado a ciertos patrones. Terapia dinámica integrativa, pero de alguna manera que amplíe ese espectro y que además esté muy sustentado en la clínica. Eso es en la clínica. Yo creo que es un elemento fundamental. En la literatura epistemológica en psicoterapia hay hasta ahora 4 modelos de integración de psicoterapias. Esto es Norcross hace unos años. El primero es el eclecticismo técnico, que es usar cualquier herramienta de cualquier modelo. Imaginémonos, hay 500 marcas de psicoterapia aproximadamente en el mundo. En el fondo solo son 4. Los humanistas, los psicodinámicos, los cognitivos conductuales y los sistémicos. Como si dijéramos 100 árboles con 5 ramas cada uno. Y no está mal, porque cada uno se ha ido diferenciando en más de 5 ramas en realidad. O sea, o 4 árboles con 100 ramas cada uno. Entonces, el movimiento de integración comenzó siendo el eclecticismo famoso. A mí muchas veces me han querido insultar diciéndome ecléctico, sin darse cuenta que era un honor. Porque como tú dices en tu libro, cuando uno trabaja con casos muy graves, te viene sola la vocación ecléctica, porque necesitas hacer algo y lo vas a bajar del árbol que tengas, del árbol que puedas. Y quizás te conviertes en un eclecticista técnico, lo cual puede que no esté tan mal para tus pacientes. El segundo modelo es el del eclecticismo teórico, digamos, o la integración teórica, que es coger, que me parece que es lo que haces tú, que es coger varias teorías, no 2, varias teorías, y hacerlas casar en ejes diferentes, lo que tú llamas dimensión, ¿no? Cada una de tus 7 dimensiones tiene 2 autores principales, por decir, tiene más de 2, pero tiene 2 autores principales. Por ejemplo, Dachtel y Jung, a mí me pareció de estas alucinógenas. Entonces, cada una de tus 7 dimensiones tiene 2 o más, pero bueno, como tiene varias madres teóricas, digamos. Esa yo creo que es la tuya, Didi. No sé si estarás de acuerdo, pero me parece que es la tuya o has inventado una nueva, porque le estás agregando el factor dimensional, que yo entiendo que dimensión significa continuo, ¿no? Es como decir, la naturaleza es continua y los discretos somos nosotros, que necesitamos clasificar, ¿no? Bueno, tú coges continuidades, creo yo, y le llamas dimensiones y me parece me parece muy bien y si mi definición es correcta, pues me alegro de haber acertado. El tercero es el de los factores comunes, que viene de aquello de Jerome Frank y salud y persuasión, ¿no? Quiere decir, todas las terapias son eficaces porque coinciden en muchas cosas y estas muchas cosas en las que coinciden todas son lo que hacen a la eficacia de la psicoterapia, ¿no? Hubo una investigación del 86 de Lambert que decía, más o menos, y después la replicó y le salió aún más acentuada. Decía que factores espontáneos de remisión, el 40%. Es como decir, la vida te cura un 40%. Claro, esto es estadística, no es ni Juan, ni Pepe, ni Juanita, pero estadísticamente hablando. La vida sola te cura un 40%. Un 30% de factores comunes, ya tenemos 70 de factores comunes, un 15% de lo que tienen todas también, que es el efecto esperanza, el efecto placebo, y la investigación esta, después de una investigación bien yankee, haciendo estudios a diestro y siniestro, y nos queda solo un 15% para el modelo teórico de la escuela específica del terapeuta. O sea, si uno es cognitivo, humanista, sistémico o de izquierda o de derechas, eso solo vale un 15%.
descorazonador para todos los que se han partido los nudillos entre escuelas, es para morirse. Vale. Después la replicó como 20 años después y aún le salió más o menor el ingrediente específico, ¿no? Y la última, esta era la tercera, y la última manera de integrar psicoterapias, era la de la asimilación, que es yo soy psicoanalista, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Yo tengo una formación prácticamente simultánea, psicoanalítica y sistémica. Simultánea por meses. Descubrí Freud y después descubrí Haley, Jackson y Václavic. Pero entonces, y aprovecho cualquier cosa que me venga bien, pero mi árbol es el psicodinámico y las ramas pueden ser injertos de otras plantas, ¿no? Estos son los 4 modelos y creo que nadie ha inventado un quinto. Yo creo que el tuyo, y enriquecido por la dimensión, por lo continuo complejo, porque tú tienes un capítulo sobre la complejidad que dice muchas cositas, ¿no? Vale, pero bueno, Sí, lo paro aquí, no, si no puedo seguir hablando yo. me parece interesante lo que dices. Estoy básicamente de acuerdo en ese segundo modelo. Lo que pasa es que para mí es muy importante la fundamentación epistemológica. En un primero, en el cual se mezcla, bueno, cojo, y en los siguientes es difícil dar cuenta. Yo intento fundamentar muy precariamente aún, pero espero que, por eso vuelvo a citar a Marcus Gabriel. Cuando de alguna manera Marcus Gabriel da un ejemplo como la mano. Dice, aquí está la mano. Esta mano que ven ustedes, sin embargo, no es algo unitario. ¿En qué sentido? Esta mano, si lo analizamos desde la lógica de los neutrones, protones, pues tenemos un lenguaje propio. Un lenguaje propio que nos da cuenta de la realidad atómica de la mano. Pero es que esta mano también puede ser un fenómeno estético. Y entonces tenemos otro tipo de discurso. O puede ser un arma, un instrumento de trabajo. Y entonces hay otro discurso. Quiero decir, para mí es fundamental el poder dar cuenta de por qué yo organizo dimensiones, porque creo que no hay una única cosa que sea la psique. No creo que haya una única cosa. Y a partir de ahí yo puedo hablar de dimensiones, podría hablar de registros, podría hablar de planos, de cosas distintas que todos denominamos de la misma forma, pero no es así. Además, yo tuve 2 discusiones. Una fue en una conferencia que di en Madrid y había presente una mujer que era miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Y me dijo algo similar al que has descrito. Y después de describir, me dice, Javier, lo que dices está bien, pero ¿no crees que es mucho más seguro, tranquilizador y más... tener un modelo, que es el tuyo, ¿no? Y como luego la práctica clínica te demuestra que no es suficiente, tú coges de aquí, 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 pero tú tienes el tuyo, siempre regresas al tuyo. Pues no, a mí eso no me sirve. No. Igual que con una junguiana, porque yo cuestiono la idea clásica de lo que se entiende por arquetipo. Entendiendo el arquetipo como una suerte de idea platónica, de un mundo de ideas que viene, para mí los arquetipos, y eso es algo que redefino sin salir, para mí los arquetipos son principios que están en la naturaleza. Quiero decir, en la naturaleza vemos las crisis y las renovaciones. En el propio cuerpo humano sistemáticamente se está muriendo y se está transformando. En la naturaleza vemos la progresión y la regresión. En la naturaleza vemos principios. Lo que Jung denominaba al sí mismo es un principio de autorregulación, lo vemos en la naturaleza. Las abejas construyen las celdas de forma hexagonal porque les es muy rentable, energéticamente, muy rentable y muy, muy funcional. ¿Y cómo saben eso las abejas? Que en la naturaleza hay un principio. Para mí es necesario referir, y recuerdo que tuve una también que me dice una junguiana y dice, pero Javier, ¿qué más da? Los arquetipos están ahí, son y lo vemos. ¿Para qué intentar justificarlos, hablaros de ellos? Pues no está en mi naturaleza. Yo necesito epistemología, necesito saber por qué actúo de una forma y no de otra. Necesito tener un mapa.
A mí el modelo lo que me proporciona es un mapa. Quizá el mapa con los años se irá perfilando con la gente, ya llevamos 4 generaciones de graduados en el modelo, mucha gente de Centro y Sudamérica, por cierto. Espero que de hecho van a hacer trabajos de validación del modelo para convertirlo en lo que ahora está tan de moda, una psicoterapia basada en la evidencia. Pero tenemos 2 epistemólogos que han hecho la formación. A mí me parece importante dar cuenta de por qué las cosas son así, por qué intervengo así, no intervengo así. Pero claro, es verdad que tú podrías decirme, las personas intuitivas en un momento determinado, casi espontáneamente, cuando tenemos muchos años de trabajo, yo me acuerdo que comentando con Paco, daros qué ejemplo por el tema de la integración. Paco, yo cognitivo-conductual. Y hace años hablando me dice, Javier, trabajando con un paciente al cual indico ciertos protocolos, y bueno, y funcionan, pero ¿sabes la impresión que me da? Me da la impresión de que este paciente me coloca en el lugar del padre que no tuvo. Un padre que lo acompaña, que lo cuida, ¿no? La experiencia emocional correctiva de Alexander, o simplemente hablar de la transferencia. ¿Vale? Es algo puramente analítico dentro de un trabajo. Quiero decir, eso es la propia intuición de Paco. Y es verdad que cuando llevamos muchos años trabajando hay cosas que sabemos manejar. Pero yo necesito. Para mí hay pilares. Edgar Morin es un pilar fundamental en la psicología de la complejidad. La hermenéutica, como os decía, con 3 fundamentos, Heidegger, Gadamer y, por supuesto, Paul Ricoeur, la idea de que estamos enredados en ciertos textos y es necesario construir otros textos. Lo que pasa es que no cualquier texto es válido. Ahí toda la fundamentación teórica, todo lo que aporta, que yo no es... lo comentaba con Raimund, creo que me lo comentaste cuando hablamos, me dijiste que te llamó la atención ver un vídeo donde yo empezaba a hablar de Marcus Gabriel, cuando nadie lo nombra. Yo llegué a Marcus Gabriel de pura casualidad, cuando leí que era un joven alemán catedrático que hablaba 9 idiomas, 8 idiomas. Bueno, no sé si había el arameo por medio de él, me llamó la atención. Luego vi el título del libro de ¿Por qué el mundo no existe? Luego el de neoexistencialismo, el que tiene Herder también, que se titula Sentido. Bueno, ¿cómo? Sujeto de sentido, que tiene Herder publicado. Me parece riquísimo a nivel epistemológico, a nivel de entender que la realidad tiene campos de sentido. Claro, el estructurar un mapa es además articular una dialéctica entre lo unitario y lo diverso, entre el monoteísmo y el politeísmo. Tú estás generando mapas, pero mapas que generan registros. Es que el propio Bayon, cuando habla del vértice psíquico, hay... Me parece que voy a disipar un malentendido. Yo cuando dije te veo ahí, no era en la cuarta, la de la No, la psicología, segunda, en pero la es la segunda. segunda. La segunda, Claro, sí, es que sí, tú en la sí. segunda haces eso que Sí, dices sí, que sí, quieres hacer, porque la segunda de las sí, lo he 4 entendido, sí. justamente es la más epistemológica de todas. Coges varias teorías, las combinas en su plano, armonía conceptual y a partir de aquí ya fundamentas por qué una técnica y la otra. Que a lo mejor harías lo mismo que un ecléctico intuitivo, muy intuitivo, Sí, pero tú sabrías por qué lo estás haciendo. efectivamente. Claro, sí, sí. Efectivamente. No, no. Es así, es Sí, así. sí, sí. Yo con el sentido práctico positivo de la vida que me caracteriza, quiere decir que esa orientación ecléctico-teórica, a partir de ahora se debería de llamar de psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, que no estarían, ¿no? Hay dos cuestiones de lo que habéis comentado que me llaman la atención. Una hacía referencia a que yo creo que el modelo o el método está más centrado en la persona. Hace un comentario que es parte de lo que falla en psicoterapia. Porque yo creo que aparte de lo que ha comentado Guillermo, que estoy de acuerdo, existe el factor de personalidad del psicoterapeuta, o sea, de la interacción que establece. Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero por lo que decíamos antes, de la persona esta que estando en Madrid te dice, ¿y tú no crees que es más importante tener un modelo y cuando hay algo que no encaja, volver al modelo? Pero tú vuelves Volver al modelo. Claro, ese es el problema de la rigidificación de los modelos en psicoterapia. Es decir, realmente lo que hacemos, cuando hay una disonancia con el modelo que profesamos, volvemos al modelo y eso lo consideramos como un error. Cosa que pasa en medicina y en todas las cosas, ¿no? La culpa no es del método, sino del paciente, ¿no?
En cambio, lo que aquí plantea, o tal como yo lo veo, es, vale, hay algo que no encaja, tendría que utilizar dimensiones diferentes o estrategias diferentes para poder cambiar eso. En ese sentido, yo creo que es mucho más dinámico y mucho más fluido la interacción, el método que tú planteas. Y luego hay otra cosa que has comentado. Has dicho así algo, cosas de las que todos hablamos de la misma cosa. Has dicho este ejemplo. Yo creo que muchas veces los seres humanos hablamos de cosas diferentes utilizando las mismas palabras. Una de las cosas de Javier que a mí me llamó muchísimo la atención fue su tesis doctoral, donde creo recordar que tú haces un análisis lingüístico, terminológico de distintos modelos. Freud y Jung básicamente. Con un sistema informático Sí, un análisis analítico cualitativo. complicadísimo. Yo cuando vi las redes... El Atlas. Efectivamente, el Atlas. Cuando vi las redes de relaciones lingüísticas, era para asustarse, ¿no? Tuve 4 años con la tesis. Lo digo porque muchas veces, cuando estamos hablando de las cosas, utilizamos los mismos términos, pero no es lo mismo. Os voy a poner un ejemplo de lo que hacen en la mesa. El concepto que yo tengo de psicosis es diferente seguramente del concepto de psicosis que tenéis. Y ahí Óscar estará, estará de acuerdo conmigo, porque Óscar y yo posiblemente tenemos, y a lo mejor Pep también, un concepto de psicosis vinculado a lo clínico y al DSM. Mientras que yo entiendo que cuando habléis de psicosis, estáis hablando de núcleo de personal psicótico. ¿Es así? De estructural. ¿O no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo en el libro me arriesgo, pero no porque quiera inventarme términos, a empezar a utilizar el término psicosis y empezar a cambiarlo. Quiero decir, yo cuando hablo de psicosis, por eso utilizo otra terminología, hablo de un trastorno que genera fragmentación y una pérdida de punto de rendimiento. Lo que pasa es que cada vez intento utilizar menos el término psicosis porque está muy medicalizado. Y esa medicalización, que no quiere decir que no haya en una realidad ciertas predisposiciones, pero es que mi experiencia, como me imagino que alguno de vosotros, ha sido trabajar con gente que viene con el diagnóstico de psicótica irrecuperable y que tiene que estar de por vida tomando medicación, y eso no ha sido así. Y eso no ha sido así. Yo tengo casos ya de psicosis esquizofrénica. La última, estoy ya una persona que le estoy dando el alta, que cuando una mujer vinculada a temas de salud, su profesión, 20 años medicada con el pinchazo antipsicótico, antidepresivo y tal, y en estos momentos no toma nada. Yo llevo con ella trabajando 5 años. La de un ejemplo que puedo decir ahí, la de la carne, la del delirio. Esta mujer luego falleció de un cáncer y tal, pero la mujer hasta que falleció estuvo sin tomar ningún tipo de medicamento. No tomó medicamentos. Yo luego me sorprendo a veces el otro tipo de trastornos. Ahora está de moda el trastorno bipolar. Dan ese diagnóstico. Estoy trabajando con una mujer que lleva 15 años medicándose. Le diagnosticaron un psiquiatra un trastorno bipolar porque después de una pérdida afectiva hizo una especie de brote maníaco. ¿Eso por qué enseguida es ubicado como un trastorno? Esta mujer está tomando, aparte de los antidepresivos, está tomando litio, el famoso Prenur, pero está en proceso. Un psiquiatra que trabajo yo, estamos en proceso de ir quitándole toda la medicación. Y esa persona está funcionando bien. Quiero decir. Pero, por ejemplo, por lo que hablamos de la psicosis que estamos comentando, yo en el modelo que tú planteas, yo con personas que tienen un cuadro psicótico, y que yo creo que, aparte creo que Guillermo también lo ha comentado en otro sentido, por ejemplo, yo creo muy importante la dimensión relacional. Es la fundamental. Pero en cambio veo muy peligrosa la existencial creativa. Y la topográfica y el analizar. Claro, porque digrega mucho. Es lo mismo que en general con los pacientes psicóticos, en la experiencia mía. Utilizar técnicas de hipnosis suele ser muy problemático porque se digregan muchísimo, ¿no? Lo digo porque es un modelo interesante porque da lugar a ese tipo de cosas, ¿no? Tú imagínate que una persona que viene en plan brote psicótico y que te trae un sueño como el que he contado yo, se te ocurre decirle, ¿y ese señor del sueño no te recuerda a Hermes o al Mercurio romano? Estás poniendo ahí granadas a esa persona para que explote. E incluso analizar ciertos complejos, analizar cierto material, cuando de alguna manera, como plantea, en ese sentido estoy bastante de acuerdo con Lacan,
que un mecanismo básico de la psicosis es la forclusión, es que no se impregna, no hay un sello psíquico, o el borrado de Grinberg, el borrado, hay algo borrado, es algo que se expulsa sin haber sido sellado. Y viene desde fuera en forma de delirio. Ahí no puedes entrar. Hasta que no haya una construcción y esta persona incluso puede construir lo que entendemos por inconsciente, es que no puedes. Pero claro, como tú decías, el trabajar por dimensiones, yo las intervenciones durante un cierto tiempo vienen con psicóticos, vienen muy presididos, aparte de que es un trabajo agotador, porque tienen un teléfono móvil en el cual me pueden llamar. Yo me coloco en el lugar de la madre suficientemente buena que diría, Winnicott, y estoy cuidando. Es más importante incluso el contexto, la calidez. Casi generas una especie de realidad uterina. Yo las intervenciones que tengo son intervenciones que llaman al nosotros. Sistemáticamente cuando trabajo con ellos hablo de nosotros. Nosotros. Como diría la analista esta postcliniana. Yo trabajo así en grupo, hablando de nosotros. Nosotros. Pero tengo una pregunta, Javier. En el modelo con todas las dimensiones, es una pregunta para saber. Porque antes comentaba Guillermo también los porcentajes de tal. ¿El factor terapeuta estaría en la dimensión relacional? ¿O dónde estaría ahí? Porque ¿sabéis? Todos sabemos que las características del psicólogo o psicoterapeuta son muy importantes, ¿no? No sé yo ahí cómo dónde estaría. Claro, la flexibilidad y la capacidad de establecer un marco relacional de acorde con las necesidades del paciente es un elemento fundamental. Está en el 30%, perdón. Está en el 30% de los factores comunes. Claro, ¿cuál 30%? Cada uno tendrá su... El cálculo es que influye en 30%, pero de cada paciente y en este caso de cada terapeuta. Efectivamente, el mantra favorito de los adalides de los factores comunes es lo que cura es la relación. Y el ingrediente específico es un mito que compartimos con el paciente y entonces este método terapéutico será el héroe de la película. Dejando de lado o ignorando, no sé, cordialmente que este ingrediente específico estaba sostenido por un porcentaje importante de relación. Y cuando yo decía, por ejemplo, de hacer la segunda voz del delirio y hacer estas intervenciones paradójicas, era, por supuesto, una vez creado el contexto relacional, el contenedor que permita, porque al final todas las terapias, digo yo exagerando, son de exposición. Sea a la rata que te da asco o a tu propio inconsciente, uno como terapeuta crea un lugar tan protector que el paciente se expone a lo que tenga que exponerse. Muy bien. ¿Damos el paso o si queréis comentar algo? Sí, sí. Sí, pues hay preguntas. A ver, Carmen, sí, adelante. Un segundito, pero por favor. Voy a necesitamos traer el... Sí, voy a ahora traer viene el el micrófono, porque si no, no te oyen online. Acá tenemos... Sí, adelante, Teo. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, gracias. Decía que gracias, Javier, por tu exposición. Me ha resultado muy interesante. No he tenido ocasión de leer tu libro, pero lo leeré. Me han motivado bastante. Pero yo quería hacer una pregunta, ¿no? Un planteamiento, que es que para poder trabajar con este modelo, un modelo integrativo, ¿no? Ya sea el tuyo u otro, que supongo que también los hay, ¿no? No es necesario de poder tener un conocimiento, diría que suficiente, ¿no? De los 4 árboles, ¿no? De los que ha hablado Guillermo, ¿no? Que yo comparto, ¿no? Las 4 grandes líneas que hay, los 4 grandes modelos, ¿no? Para poder saber en cada momento qué es lo más adecuado que uno puede aplicar en este modelo integrativo en la clínica. Estoy hablando naturalmente de la clínica, ¿no? Es lo que a mí más me interesa, ¿no? La clínica. Estoy en la sección de clínica de aquí de esta casa. Bueno, esto era una cosa que yo quería plantear, porque a mí una cosa que me preocupa de los modelos integrativos es la técnica. ¿Qué técnica? ¿No? ¿Qué técnica, en qué momento, con qué paciente, con todos los pacientes? Hay una técnica general, ¿no?
Claro, esto para mí es como la gran incógnita. ¿M? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, hay un término que has utilizado que es la creación de sentido, ¿no? Me gusta ese término. Y bueno, me gustaría saber si lo aplicas en la clínica, cómo y en qué. ¿M? Con los pacientes. Si la creación de sentido, si lo aplicas, ¿no? Tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con la vida del paciente, ¿no? O podría tener que ver incluso con otras cosas. Bueno, esto es lo que quería preguntar. Gracias. Gracias a ti. Bueno, empezando por la primera, vamos, estoy de acuerdo contigo en la formación que se hace desde la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Cada dimensión se trabajan los autores. No es que yo coja y extraiga, por ejemplo, en la dimensión relacional identitaria, una parte importante de todas las cuerdas de las relaciones objetales, la evolución, a los autores clásicos desde Winnicott, como decía Feiba, Bion, luego toda la inclusión de la psicología psicoanalítica del self, las derivas en relacionales desde Stolorov a Mitchell, o sea que hay. No es que cojo un poquito, no, hay que trabajarlo. Lo mismo la dimensión cognitivo-mentalizadora, Bateman y Fonagy, con todo el tema de la mentalización, los autores nuevos, Lanza, Castells creo que se llama, es un autor que trabaja el psicoanálisis y también la mentalización, amplio. Cuando de alguna manera trabajamos la dimensión conducta modificadora, se citan autores que tienen que ver con la modificación de conductas. O sea que claro, es verdad que probablemente el camino que he tenido que recorrer yo, que he tenido cuatro analistas distintos, he estado casi 40 años en análisis de orientaciones diferentes, 5 supervisores distintos, y he ido no solamente ubicando, sino teniendo experiencias distintas, viendo lo que trabajaba, lo que se trabajaba dentro de mí, eso me ha podido tal, y luego con mi experiencia. Claro, yo sí que creo que es posible una formación integrativa sin caer en una especie de suerte de simplismo, que es lo que puro artefacto, que me parece muy delicado porque el modelo te orienta, pero nunca sustituye la singularidad del paciente. Nunca lo sustituye. Y lo otro que decías, la creación de sentido. Estamos creando sentido continuamente. Yo hago una pequeña diferencia entre creación de significado, construcción de significado y construcción de sentido. Quizá lo ligo más a la dimensión creativo-existencial, dándole mucha importancia. Llega a ciertos momentos del análisis en que la creatividad surge. Surgen sueños que muy difícilmente van a poder ser analizados de forma causal. Si son sueños prospectivos, donde hay semillas que te indican un poco el futuro. Pero esto no solamente lo dice Jung. Lo puedes encontrar en Karen Horney cuando habla de la parte constructiva de los sueños dentro del neoculturalismo, dentro del psicoanálisis relacional, por ejemplo, lo encuentras en Aarón, lo encuentras como articula, dice, no está Jung y Freud, es lo causal y lo prospectivo, pero forman una relación dialéctica. De alguna manera, para mí es importante incluir dentro del propio trabajo, las personas se plantean temas. Yo recuerdo que una paciente con la cual trabajé un cierto tiempo, para darte un ejemplo, por temas diversos, y bueno, ya hacía tiempo que no venía a análisis, me llama que quiere verme porque ha fallecido el hijo de una amiga suya. Eso le mueve. Además, ella era una persona que había vivido un poco de espaldas a la muerte. Claro, le produce una revolución la muerte. La muerte, siendo muy joven, tendría cuando trajo este sueño 30 y pico de años, pero la muerte está ahí y puede aparecer. Un niño ha muerto y mi hijo también tiene. Fue una revolución y me pide unas sesiones de análisis. Me trae un sueño. Daros cuenta que además estamos utilizando en el documental, lo estamos haciendo con dibujos animados. Está paseando por un lugar donde hay muchos escaparates de colorido, de imágenes. Para un coche negro
y baja un señor vestido de negro y le apunta una pistola y la rapta. Y la lleva a una frontera, a un lugar de muerte y de destrucción. De golpe, de repente, cambia el paisaje, está en casa de su abuela ya fallecida y la voz de su abuela le dice, de esto también se aprende. Si alguno de vosotros conoce algo de mitología, era un mito calcado. Esta persona os puedo asegurar que no tenía ninguna idea de mitología ninguna. Si uno lee la historia de Deméter y Perséfone, es que además encaja hasta con la abuela. La rapta al tío, la persona que vive en la ingenuidad, el colorido, está Perséfone con las ninfas, se abre la tierra y aparece. La rapta, la lleva, y es una iniciación. Claro, es más, porque el mito es los ciclos vitales, la naturaleza, el plantar, el crecer, la siega, las estaciones del año. Perséfone negocia al final, pasa un tiempo con su consorte, con Hades, en la tierra de los muertos, y otro tiempo en la tierra de su madre, en la naturaleza, cuando emergen las plantas. Daros cuenta el psiquismo, cómo introduce un sueño del cual puede construir un verdadero rito de paso. Volvemos otra vez a la pérdida del rito. El sueño te proporciona materiales que te permiten construir. Imaginaos qué bello. Qué bello. Por eso el aspecto junguiano es profundamente prospectivo. Es verdad que siempre los sueños muchas veces te dan a veces pistas de hacia dónde ir. Lo distinto de toda la interpretación psicoanalítica, que es más causal. Pero es que puede haber una tercera, una puramente fenomenológica, de la psicoterapia de corte existencial o de la psicología psicoanalítica del self, que es muy fenomenológica. A veces los sueños reproducen simplemente ciertos problemas que uno está teniendo, los manifiesta. Pero hay veces que aparecen esos elementos de los cuales el sujeto no es consciente, como aparecen complejos, como aparecen ciertos elementos pulsionales. Pero a veces hay grandes sueños, que decía Jung, que tienes semillas que te permiten construir sentido. Por eso la psique es algo diverso. Vuelvo otra vez a Marcus Gabriel. No existe una única cosa que sea la psique, ni existe una única forma de interpretar los sueños. Carlos, sí. No. Es un tema que creo que no tiene Espera. que no tiene mucho que ver con tu libro, que no lo he leído, pero lo leeré. ¿Qué opinas sobre el camino que está siguiendo la psicología en los tratamientos online? Durante la pandemia, yo dejé de ver los pacientes, que no veía a nadie, y me apunté a Doctoralia, supongo que lo conocéis. Llegaban muy pocos pacientes y pagabas y me borré después. Yo no había trabajado nunca online. Yo creo que aprendí. Después he hecho cursos también, hay una organización mundial, sudamericana y tal, que te ayudan. La cuestión es, si hay algún psicoanálisis, no terapia psicoanalítica, que se esté realizando online. Hombre, yo el 70% de mis pacientes los trabajo online, porque son gente que vive fuera de Valencia, incluso algunos fuera de España. ¿Sí? Lo que pasa es que hay ciertos pacientes que yo considero que es oportuno verlos en vivo y en directo. Por ejemplo, cuando más trastornos de personalidad graves, trastornos psicóticos, el contacto personal, la cercanía, el elemento envolvente, es muy importante. Pero gente con una cierta estructuración, yo estoy trabajando, mira, con 2 personas que están en Estados Unidos, un par que están en Inglaterra. Trabajé con una persona que estaba en París, en el sur, lo comentaba a Paco. Tengo pacientes en Málaga, Granada, Sevilla, Marbella, Cádiz. Sería imposible. Es verdad que, salvo excepciones muy contadas, yo les exijo que tengan un par de sesiones presenciales al año, que vengan y que me vean. Sería una combinación, más sesiones online y 1, 2, 3 en directo. Y lo segundo que quería comentar es que, y no sé si sale el libro tampoco, estoy observando últimamente como una palabra una banalización
sobre todo en psicólogos jóvenes de la psicología, de cualquier línea o de cualquier lado. En Doctoralia me enviaban, claro, tuve que hacer vídeos del despacho, de hacer discursos yo y tal. Y tenía una asesora que me envió vídeos de gente que triunfaba en Doctoralia. Y recuerdo que me envió uno, que era una chica madrileña, que se había instalado en el Paseo de Gracia, había puesto el despacho en el Paseo de Gracia. Vale. La chica se presentaba bailando y cantando. ¿Vale? Y yo al final no hice ningún vídeo, porque digo, me pongo a bailar y cantar y yo explicando. Qué horror, Dios mío. Y otro fenómeno es que en las televisiones salen muchos psicólogos, muchas psicólogas, muchos sexólogos, que creo que tienen muy poca idea, tienen unas ideas que siempre repiten lo mismo y creo que no hacen ningún Hombre, no bien. hace ningún bien. Y además las televisiones se prestan. Mira, yo hace 40 años, utilizaba técnicas hipnóticas dentro de lo que era la psicoterapia. Pero de hecho, yo me dediqué a formar a la gente, la primera gente que trabajaba en hipnosis, pues en el colegio de psicólogos, a partir de Paco, pues fui corriendo muchos. Y me presté a intervenir en un par de programas de televisión para desmontar el tema. No sabéis lo fácil que es hipnotizar cuando hay un grupo. Mira, el grupo que estamos aquí, seguro que hay una o dos personas que las engancho. Entonces, en los programas de televisión, eso no lo decían. Tenían seleccionados previamente, no es que dijera mentiras, tenían seleccionado previamente a algunas personas que les ponían códigos poshipnóticos y luego montaban un número y era algo increíble. Yo dejé de utilizar la hipnosis porque le vi que no tenía utilidad para como yo trabajo. La utilidad que era... Pero daros cuenta que una técnica que en su momento podía tener una cierta utilidad, por cierto, fue prohibida en la Seguridad Social, ¿te acuerdas? A partir de todos los numeritos que montaban. Claro, todo eso es montar el número, el marketing, el empezar con historias de regresiones a otras vidas. Y yo tuve una experiencia cojonuda con un paciente que venía además, rebotado de un terapeuta lacaniano. Entonces venía el tío, no, perdón, lo he confundido con otro, venía de un psicoanalista, venía muy tocado porque dice que el psicoanalista empezó a analizarle su homosexualidad latente, y el tío decía, a ver si yo no, pero que dice, coño, pues voy a probar, tanta homosexualidad latente, voy a probar, a ver lo que pasa, y dice que fue a una sauna de estas y dice, lo probé, yo le pregunto, ¿y qué tal? Y dice, pues no me gustó nada. Dice, pero cuando se lo dije al terapeuta me dijo, ¿ves? Como si que eres homosexual, porque has sido... Bueno, pues este hombre, empezamos a trabajar, tenía unos problemas muy complicados con su pareja y yo conocía a su pareja, porque había coincidido, era también del ramo de la psicología, había coincidido en un lado, vamos, yo sí que podía tener una idea en mi imaginario de una persona autoritaria, rígida, su pareja, y este hombre tenía componentes muy masoquistas, muy de aguante, tal cual. Y un día, a 2 meses de terapia, de psicoterapia, ¿no? Me llega y me dice, Javier, he decidido dejar la terapia, porque ya he solucionado el problema. Ya he descubierto cuál es el tema. He ido a una persona que hacía regresiones a otras vidas y he descubierto que en una anterior vida yo puteaba mucho a las mujeres. Con lo cual, lo lógico es que ahora la mía me putea a mí. Me dije, bueno, pues muy bien. Si eso es lo que tú crees, pues perfecto. Y ahí se acabó la relación. Quiero decir, encontró su mito, encontró su película y tal. Pero todas estas cosas se explotan, se venden. Quiero decir, yo creo que es compatible. A veces presencia en ciertos medios. Yo grabé 5 programas con Fernando Sánchez Dragó. Y programas que salieron muy bien con Fernando. Y eso que yo, por discrepancias políticas, no es que fuera... pero bueno, he de reconocer que Fernando pues, es un hombre que en su momento pues, se mojó. Yo hice un programa con él sobre los sueños. Habían 3 personas más, sobre meditación, sobre... Que lo ponían a las 2:30 de la mañana, a la 1, y no los veía ni Dios, pero eran programas con realmente sustancia. La última vez que lo vi, me invitó al Escorial, que coincidí con Arzuaga, con gente muy interesante, donde de alguna manera
habían debates de una cierta profundidad, Eso en las televisiones no se lleva. No se lleva. Carlos, eres Carlos, ¿no? Yo te quería comentar dos cosas que pueden ser de interés. Una, el Consejo General de la Psicología tiene una guía de cómo buenas prácticas en el ámbito de la terapia online, que es interesante, ¿vale? Lo digo tanto para ti como para el público. Yo te comento una cosa. Yo creo que, bajo mi punto de vista, a nivel personal, no se puede ver pacientes si tú no tienes un contacto previo con ellos. O por lo menos es lo que se tiene que hacer. Porque hay ciertas características que tú no puedes percibir hoy en día con los medios que hay, ¿vale? Te lo digo porque recuerdo un señor con un problema de agresividad teórico que quería contactar. Y el problema no es que fuera agresivo, sino que medía 2 metros, tenía un tono de voz altísimo, y eso en un señor no se ve. Y esto es un caso, es un caso real. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo, y Guillermo lo sabe muy bien, con lo que más he trabajado ha sido con, ahora se llaman adicciones, antes toxicomanías y después Pues imagínatelo. imagínatelo. Vale. Entonces, la gente, sobre todo al principio, mienten de la primera a la última palabra. Y en directo, porque es comunicación no verbal, los engancha mucho más que por la pantalla. Claro, efectivamente. Y luego te quería comentar también una cosa, y voy a hacer una pregunta a la mesa, ¿no? Y es que, al menos en los psicólogos que trabajan en orientación cognitivo-conductual, hay un porcentaje bastante importante de estrategias que no son de sillón, o sea, que no son de mesa, no son únicamente de reestructuración cognitiva, sino que pueden ser de diván o pueden ser de exposición en la calle y una serie de cosas. Y ahí posiblemente llegará un momento que a lo mejor, porque se crearán avatares, etcétera, La realidad virtual. irá adelante, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, creo que hay un principio en psicología, igual que en medicina, y es que uno tiene que ir pausado hasta que no haya una información relativamente. Ese tipo de cosas. Y luego, una pregunta para la mesa. ¿Va a sustituir la IA a la psicoterapia? Esperemos que Yo, no. yo creo que Guillermo tiene alguna experiencia que ha hecho ya, ¿no, Guillermo? Experiencia, a ver, yo no tengo experiencia como inteligente artificial, natural y así. Pero lo que sí he hecho es experimentar como paciente con terapeutas artificiales. Y me he divertido mucho. A partir de, bueno, casos reales o yo mismo diciendo, quizás mintiendo, ¿no? Pero no mintiendo del todo. Y entonces mi experiencia fue que lo que me decía el terapeuta artificial, lo antropomorfizas enseguida. O sea, sin darte cuenta ya estás con alguien. ¿No? La necesidad de transferencia, que diríamos, ¿no? Es tan grande que tú transfieres en lo que sea, hasta en algo que parece que, en fin, que hay un ser humano ahí, lo sabes que no. Y en lo que sí lo suficiente, que el terapeuta fue muy honesto y me dijo, mira, me parece que yo no te sigo y no creo que te pueda servir. Y quizás debería derivarte a un terapeuta humano. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Entonces yo le dije, sí, yo vivo en Barcelona. Ah, vale, me dice, te puedo enviar el nombre de alguien. No sé si vive en Barcelona exactamente, pero por lo menos sé que está en España, yo qué sé, Sí, mándame. Entonces me manda el nombre de alguien y su número de colegiado es, qué sé yo, 1, 2, 3, 4. Ah, muchas gracias, dije yo, y me quedé muy perplejo. Por supuesto fui a mirar si existía el colegiado Juan no sé qué, número 1, 2, 3, 4, pero no existía. Bueno, oye, ya que dices eso, el otro día hicimos una jornada sobre IA, ¿vale? Y le dije a ella, háblame de Francisco José Santolaya Ochanto. ¿Vale? Lo he comprobado 3 veces. Y dice, personaje importante que nació en Valencia
excelente pianista y que murió en tal fecha. Lo tengo aquí guardado. Me quedé. En un caso era pianista, en otro caso era escritor. Bueno, únicamente acertó en lo de Valencia. Y tal. Me imagino que no era una IA de pago, era una IA. No, muy breve. Ahora, bueno, de entrada, no siempre puede uno asistir a un lujo de mesa como la que estoy viviendo, porque aparte, no he leído el libro, lo confieso también, pero la complejidad es que he visto que hay más de uno que son interesantes y tal, o sea que se me ha complicado la agenda de compras, ¿no? Pero bueno, en fin, la idea es que los voy a leer. La idea que me venía a la cabeza era cuando tú has descrito, Javier, todo el recorrido, ¿no? Que pertenece a una época, vale, pero pues, podría ser atemporal, es decir, en cualquier época uno puede ponerse en lo complejo, en lo difícil, farragoso, trabajarlo en profundidad, etcétera, ¿no? Y eso no es lo que parece que abunda en este momento, ¿no? Entonces, yo no soy optimista en esta cuestión, veo que han triunfado los protocolos, el tema de lo digital triunfa porque es muy rápido, es muy sencillo, implica poco, etcétera, ¿no? Y entonces le doy muchas vueltas a viendo gente relativamente joven, empezando por los estudiantes de psicología, que algunos con 4 años ya se pondrían a hacer lo que sea, ¿no? Y entonces cuando le dices, no, perdona, o sea, tiene que ser 4 más 2 más 4, y si quieres hacer psicoterapia de verdad, seguramente te faltan unos cuantos más y un trabajo personal, ¿no? Y algunos de trabajo personal, hostia, para aplicar una técnica, tal. O sea, que algo hemos hecho mal, los más viejos, porque esa pasión que está en la mesa por la psicoterapia y por el trabajo con pacientes y tal, no la hemos transmitido al 100%. Es decir, yo asumo mi parte de culpa. Cuando me ha tocado alguna responsabilidad, pues lo habré hecho mal, ¿no? No sé si estamos a tiempo o no, según tu opinión, de realmente enmendar esto, ¿no? Es decir, dos, tres ideas, ¿no? En la época de los tweets, decir, hostia, hay que decir esto, esto y esto, un poco lo que estaban diciendo ahora con lo online, ¿no? Es decir, bueno, vale, me resolvió una cosa, pero mintió en esto, mintió en aquello, se equivocó, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos desmontar, ¿no? Algunas de las fakes que circulan, ¿no? Que, como decía Paco, bueno, a ver si van a sustituir a todos los terapeutas con inteligencia artificial por 2 duros, ¿no? Bueno, no sé, será una pregunta, tu visión sobre el tema. Hombre, es real que ha cambiado un poco la forma de entender, son épocas muy distintas, es verdad que salíamos de la transición política con una ansia, con, con otras... se ha planteado, el tema de la comodidad, de que se den las cosas hechas, masticadas, elaboradas, se ha sentado, sería la palabra, se ha sentado en las formaciones, todo el mundo. Yo me quedo a veces sorprendido de gente que acaba la carrera hace un año, está acabando el máster de Psicología General Sanitaria, ya ha hecho 4 años por ahí, ya se presenta por ahí como psicoterapeuta, ya hace cursos, ya hace cosas. Es algo increíble. Es algo increíble. Es algo increíble. Es verdad que el que la psicoterapia no esté más regulada, pues tampoco ayuda. Claro. Pero es algo increíble. Pero de todas formas, diálogos como el que hemos tenido hoy, yo creo que generan interés. Probablemente las 30, 40, 50 personas que nos están escuchando, aparte de los que estáis ahí, pues les puede mover el interés, la curiosidad, y creo que es posible compatibilizar la transmisión seria, compleja, con que sea agradable, sea atractiva, establecer ciertos diálogos, ciertas... Lo cual yo estoy entre las dos aguas. Creo que
que es complicado, pero vamos, yo estoy por la labor y por eso comentábamos Paco y yo que vamos a hacer una peregrinación, no me sale, por colegios, presentando el libro, presentando la necesidad de la psicoterapia integrativa, la complejidad y empezar a mover. Doctora Javier, perdona, es de broma, pero es en serio, yo creo que hay que perdonar al padre, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mente es complicada, ¿no? Sin lugar a dudas. Cuando has dicho lo de Persas, el mito, ¿vale? Con la palabra vive en la ingenuidad. Bueno, ¿sabéis en quién he pensado? ¿Quién me ha venido a la imagen? La ministra de Sanidad actual. Claro, no, y es curiosísimo, porque he pensado en ella, porque se tiene una entrevista con ella, se dice, oiga, mire, usted hace falta psicólogos, hace falta psicoterapeutas, psicólogos expertos en psicoterapia, etcétera, etcétera. Y manda un tuit diciendo que el trabajo también es bueno para la salud. Que el trabajo también es bueno, un tuit que mandó después de la reunión, que es bueno para la salud mental. Bueno, se supone que es que solamente los que trabajan son los que están bien, lo cual no es verdad, todo lo contrario, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que no podemos luchar muchas veces más allá de lo que hacemos. Porque yo creo que la gente que está aquí en la mesa, vosotros, bueno, se intenta trabajar bien. Pero es muy complicado luchar contra los medios de comunicación y lo que viene. Y lo que viene. Es que es complicado. Yo no sé, yo pienso que si una persona tiene dolor de cabeza y sabe que es por hipertensión o sencillamente un dolor de cabeza normal por vasoconstricción de las microarterias cerebrales, pues a lo mejor es que resulta más cómodo tomarse una pastilla que hacer relajación, aunque lo adecuado sea hacer relajación, ¿me entendéis? Es decir, estamos en una sociedad que nos educa para lo cómodo, lo fácil, y dile tú a una persona que acaba con un máster y que ha pagado 9.000 euros que tiene que formar ahora en psicoterapia. Es que... Bueno, que sepáis lo que piensa por asociación, ¿no? En la ministra de Sanidad. A ver. Octavio, sí, sí. Bueno, yo he disfrutado mucho con vuestro diálogo, es un lujo realmente. A Javier lo conozco, nos conocemos hace 30 años. Entonces, en este proceso de conocerte y de ver tu trayectoria, una parte importante, me hace pensar que la integración corre un peligro y es el que se integren cosas sin demasiado fundamento. ¿Mm? O creo que puede ser un peligro, ¿no? Que podría más que convertirse en una auténtica integración, podría convertirse en un pastiche, en una mezcla de cosas, ¿no? En una combinación de técnicas a veces sin mucho fundamento. Entonces yo creo que tú te has movido, como comentabas, en el ámbito epistemológico, en el ámbito de las ideas, la teoría, y es en el ámbito más difícil de integrar escuelas, perspectivas, ¿no? Porque seguro que todos hemos oído aquello de que en el ámbito de las teorías las peleas son evidentes, en el ámbito de la técnica no tanto, y en el ámbito de la clínica nos ponemos con mucha más facilidad de acuerdo, ¿no? Frente a una persona que sufre, que está pasando dificultades, podemos tener comprensiones muy comunes, ¿no? Aunque después las conceptualicemos y las pensemos de formas diferentes, ¿no? Entonces, me pregunto si quizás la cuestión de la integración tiene que fundamentarse, sea 2, 3, 4 o las combinaciones, dimensiones, teorías, modelos diversos, creo que con un fundamento y una cierta solidez. Es decir, cuando se tiene experiencia, ¿no? en un contexto determinado, una corriente determinada, la posibilidad de integrarlo a otra, ¿no? Es mucho más adecuado, quizás mucho más potente y mucho más cuidadoso que si no es tan así, ¿no? Y pensaba también en lo que hablabas de lo existencial, cuando tenías un momentito de discrepancia en ese sentido. Yo pensaba si esa discrepancia podría pensarse en términos de que cuando hablamos de lo existencial puede pensarse de formas diferentes, ¿no? Los dilemas existenciales de alguien para quien la vida no tiene sentido, para quien está planteándose si se quita la vida o si no, ¿no? O si enloquece
porque la vida en la que vive no tiene sentido, y creo que tú te planteabas cuestiones de ese orden de cosas, ¿no? Son de un enraizamiento muy potente en lo fundamental, ¿no? Falta una carencia de sentido, ¿no? Digamos que la persona no ha llegado a un punto donde haya asumido un cierto sentido como para que la vida tenga una cierta satisfacción. Y creo que Javier se refería a una dimensión de sentido más filosófica, más existencial, en el sentido de cuestiones que parten de poder vivir la vida con un cierto disfrute, pero plantearse cuestiones de existencia que tienen una dimensión un poco de mayor alcance, ¿no? Creo que por eso tú decías que no se llegaba a ese punto, y tú dabas por supuesto que en ciertas personas con un trastorno, pues justamente se planteaban cuestiones existenciales muy potentes y muy significativas, ¿no? Bueno, me hacía pensar estas cuestiones. No, muy bien y muchas gracias. A ver, no sé si hemos debatido tanto, pero a ver, hay un punto, creo yo, en el cual a ver, una vez se me ocurrió una definición de psicoterapia, permitirme una humilde inmodestia, que fue, a una psicoterapia un paciente viene con unos cuantos porqués y la psicoterapia le brindará la ocasión de transformar porqués en para qué, en para qué es, ¿no? Esto es un propósito. Esto es mirar con un propósito. ¿Para qué me pasa lo que me pasa? No por qué me pasa lo que me pasa. Pero claro, quien puede hacer esto ya está bastante bien. Es decir, hablando de la creación del sentido, somos creadores de sentido si podemos asumir, sin pensarlo en realidad, porque sí, que el sentido nunca será total. Que puedo crear sentidos, pero serán incompletos, tendrán agujeros. Vale. El que está mal, y quizás con este no haría ningún experimento, es el que solo admite la existencia de un sentido total. ¿Mm? Y aquí donde entendemos que con este sí, que el trabajo sería más relacional, que hacerle segundas o polifonías a su delirio, o analizarle los sueños. ¿Sí? Pero la vida es para adelante. Ya lo decía Hegel, el tiempo no es no vamos del pasado al futuro. El futuro nos genera un pasado para soportar este presente. Si es el que puede hacer eso, ya podemos jugar con esto. El que no puede, no. Esa carencia, ese vacío, yo lo llamo ignorancia, dicho en plan ingenuo, de que el sentido debe tener un agujero, siempre. ¿Sí? Pensaba en otra cuestión. No consigo recordar a quién lo oí una vez, no sé si pudo ser Víctor Corman, que hablaba de que las teorías, los modelos de las teorías psicológicas tienen como un núcleo duro, ¿no? Un núcleo como central y esencial, ¿no? Y que quizás algunas teorías son más fácilmente conciliables o integrables a otras, y con algunas la integración es más difícil porque el núcleo duro es menos compatible, ¿no? Hasta donde te conozco, Javier, la integración que tú has hecho, al menos en tu tesis, ¿no? Era con corrientes de la psicología profunda, que vamos a decir que tienen un núcleo duro común, ¿no? Pero entiendo que es mucho más difícil hacer una integración entre corrientes que tengan perspectivas de fondo esenciales un poco más diferentes, ¿no? Se puede combinar a lo mejor una perspectiva psicoanalítica con una perspectiva cognitivo-conductual, pero el núcleo duro, entiendo, de una y de otra son significativamente diferentes. Y entiendo que ahí la articulación, ¿no? Requiere una capacidad y una habilidad especial para poder hacer integraciones con perspectivas que son un tanto diferentes, ¿no? Y, Por eso es tan importante el psicólogo, la persona, que decía yo antes, que es la que ha de ser capaz de integrar distintas orientaciones para producir un modelo específico que se adapte al paciente. Estoy de acuerdo contigo.
Disculpad solamente una pequeña interrupción. Informaros que estamos entrando en los últimos minutos de la actividad y a través del chat nos ha llegado una pregunta. Lo digo solo a modo de información, para que sepáis la Vamos a gestión. atenderla y- La atendemos, pásala, por favor. De acuerdo, pues la leo un segundo. Eva nos comenta entonces, cuando ves a un paciente por primera vez, después de 10 años de formación teórica, 4 de grado, 2 de máster y 4 más de otros posgrados, pregunto porque no sé si no ver pacientes desde el principio es lo más idóneo. ¿Ustedes no vieron un paciente después de 5 años de licenciatura? ¿Cuánto tardaron? ¿Cuándo trataron, perdón, a un paciente por primera vez? Tengo mucha curiosidad, gracias. Yo desde el principio veo pacientes, pero supervisado. Supervisado. Yo el primer paciente que vi fue en prácticas. No había acabado la licenciatura y llevaba varios años de terapia personal. Pero bueno, lo vi en prácticas. Pero vi muchos en prácticas. Y en el caso mío, yo acabé y estaba dentro del hospital. Y el primer paciente, la primera persona que yo vi, con todo respeto hacia él, era Ángel, que estaba completamente desnudo, con una boina y un clavel. Y era un psicótico que estaba ingresado. Y después de 40 y tantos años todavía me acuerdo de él. Por cierto, una excelente persona. Pero me quedé flapeado. Yo estaba en psiquiatría, en la sala de psiquiatría, y yo me formé ahí, básicamente. Sí, o sea, la respuesta a la pregunta es que es necesario la formación y a la vez Y la la supervisión, actuación, la ver pacientes supervisión. supervisados, controlados, claro. prácticas, tiene que haber sistemas de prácticas. Claro que hay que estar en la clínica, pero la clínica administrada y controlada. Mm. Yo antes de acabar sí que quisiera decirle algo que me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Octavio. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un elemento el cual yo a través de los años he dudado. Y es que las psicoterapias, las que son consideradas como psicodinámicas o de orientación básicamente psicoanalítica, tengan núcleos duros comunes. En un sentido genérico sí, pero luego vas a la realidad y ves cómo se plasman a nivel técnico de forma radicalmente distinta. Por ejemplo, si ponemos a un psicoanalista de la escuela del yo, tipo Hartman, pues ves un estilo y un núcleo duro que habla de las instancias, de la negociación entre las instancias, de una suerte de transformación, pero que hay una parte de adaptación, un trabajo con las resistencias. Tú ibas al lacanismo, por lo menos en los años que me formaba, y no tenía nada que ver. Incluso eran los traidores, casi, porque habían cogido ciertas semillas, lo habían adaptado el lacanismo, que era el significante, solamente actuar en lo que se desplaza en el discurso, que puede ser escuchado, el acto fallido, ese significante repetitivo que una vez puntuado te lleva a otro sitio. Con lo cual, esa especie de fundamentación común, aún así, podemos decir, bueno, pero el fundamento psicodinámico acepta la idea de inconsciente, aunque haya, etcétera, etcétera, bien. Pero una forma, para mí, fundamental de integrar es que no podemos integrar en un continuo. Es que están en lugares distintos. Y al estar en lugares distintos es cuando se puede producir la integración. No hay una única cosa a la que denominamos inconsciente. De hecho, el concepto de inconsciente es algo que construimos. ¿Qué es el inconsciente? Una estancia ahí, ¿qué tal? En un sentido genérico, sí, lo que no somos conscientes, pero hay un inconsciente cognitivo, pues eso, puede haber un inconsciente de procedimiento, un inconsciente más psicodinámico. Dentro del consciente psicodinámico hay formas muy distintas de entender lo que es el inconsciente. Tienes un señor que se llama Bolas que lo interpreta de una forma, tienes que... Entonces, para mí, la integración pasa por aceptar que hay registros, no todo está en el mismo espacio. Estoy de acuerdo, pero Octavio dijo otra cosa
que la citó, dice, cuando hablamos de teorías estamos acá y discrepamos mucho. Cuando hablamos de técnicas discrepamos menos. Y si hablamos de pacientes, pues es que nos comprendemos mucho. Quiere decir que esta lucha entre escuelas es más una lucha de estrellas en el cielo que de realidades empíricas de la práctica. Quizás el núcleo duro son nuestras propias convicciones cuando estamos en público y el otro tiene otras. Y una prueba de ello es que Javier y yo nos conocemos de toda la vida. Imagínate que yo soy asesor de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de hace más de 20 años, asesor personal suyo de prácticamente toda la vida. Yo soy cognitivo Teniendo una conductual formación y él, psicoanalítica siempre, por eso los líos que le he podido meter al pobre Paco. Pero bueno. además, a mí me da cierto morbo pensar que el promotor de la idea de meter la dimensión cognitivo-conductual fue por contaminación mía. Bueno, yo creo que hasta las 9. Pues La que tú- vamos a dejar aquí. Ha Muchísimas estado gracias muy bien, a ¿eh? todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres de parte del colegio, gracias a las personas asistentes. Muy buenas noches.